Hola amigos del plástico y de la madera, bienvenidos a Kicking 5. Hoy tenemos paladines a la taza, tenemos paladines del Reino del Oeste, el último juego de Sean Phillips y S.J. McDonald de toda esa saga que gira en torno al mundo vikingo. Recordad, Riders, Explorers y el último que fue Arquitectos y el Shipwrights. Me parece que este sería tercero, cuarto, el quinto, me parece si no me equivoco. Bien, en este paladines nos vamos a situar en el año 900 a.C. en la Francia occidental. Seremos unos nobles que tenemos que enviar diferentes pues trabajadores, sacerdotes, guerreros, etcétera, etcétera, dentro de una ciudad para pues defendernos de los que nos ataquen, atacar, gestionarla, etcétera, etcétera. Juego de 1 a 4 jugadores y, repito, Sean Phillips acompañado de S.J. McDonald, donde también colabora en el Circadians y donde también colaboró en el Arquitectos y que personalmente creo que le ha venido muy bien para dar un pasito, esta alianza, dar un pasito adelante en la calidad de sus juegos, ya que, lo adelanto, este Paladines es el mejor juego de toda la saga. Vamos a ver cómo funcionan, mecánicas y luego opinamos sobre él. ¡Al lío! Coloca las dos partes del tablero principal juntas para formar el área de juego. Forma el mazo de cartas de ciudadano y saca 5 cartas boca arriba en la parte superior. Baraja las cartas de muralla y colócalas en su sitio correspondiente. Coloca en la reserva de impuestos de 5 a 8 platas dependiendo del número de jugadores. Por ejemplo, para 4 jugadores colocamos 8. Coloca las cartas de deuda por el lado no pagado y también las cartas de sospecha boca abajo. Coloca el mazo de cartas de taberna en la parte inferior del tablero. Barajamos las cartas de orden y favor del rey y colocamos 3 y 5 boca abajo respectivamente sobre el tablero. El resto a la caja. Coloca el mazo de cartas de forastero a la derecha del tablero y saca 6 cartas en la parte inferior. Forma una reserva con la plata, las provisiones y los diferentes trabajadores. Entrega a cada jugador su tablero. Rellénalo con sus 8 talleres, 7 monjes, 7 puestos avanzados, 7 vasijas colocadas en orden ascendente, 3 marcadores de atributo, el set de 12 cartas de paladín correspondiente con tu jugador y 3 platas y una provisión. Los jugadores barajarán su mazo de paladines y lo colocarán en la parte izquierda de su tablero. Determinamos un jugador inicial y le damos el marcador correspondiente. Y por último, y en orden inverso de turno, cada jugador seleccionará una carta de ciudadano de las disponibles que hemos hecho en el setup y se la cogerá para colocarla al lado de su tablero ya de forma activa. La partida va a durar 7 rondas y en cada una de esas rondas vamos a hacer varias fases. La primera, que no lo vamos a hacer en la primera ronda del juego, es la de pasar el marcador de jugador inicial al siguiente jugador en el sentido horario. Una vez hecho eso, tendremos que revelar la carta que corresponda con la ronda en la que estamos. Fijaros que aquí vienen los números 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 de las rondas que tiene el juego. Así que, por ejemplo, si es la ronda 1, lo que haremos es mostrar esta primera carta. Fijaros que en la ronda 2 se muestra una, pero en la ronda 3 se muestran 2 cartas y una luego desde la 4 hasta la 7. Lo siguiente que hacemos es robar tantas cartas de taberna como jugadores hay en la partida más 1. Si por ejemplo estamos en una partida con 4 jugadores, pues sacaremos 4 más 1, 5 cartas de taberna. Las pondremos boca arriba para que todos los jugadores las puedan ver. Lo siguiente que hacemos es coger las primeras 3 cartas del mazo de paladines. Y de esas 3 cartas vamos a hacer lo siguiente. Cogeremos una que dejaremos como la carta activa para esta ronda. Otra de las cartas la pondremos arriba del mazo y otra de las cartas
la pondremos justo debajo del mazo. Y una vez hecho esto, sabemos que vamos a tener un bonus para la ronda actual de 4, es decir, esto sería un 4 virtual, no va a subir, pero para esta ronda es como si tuviéramos un +4 en el rojo. Y además tenemos que ganar los 2 trabajadores que nos pone ahí. Así que cogemos tanto un trabajador blanco como uno rojo para la ronda. Ahora, desde el jugador inicial y en sentido horario, cada uno va a elegir una carta de taberna y ganar los trabajadores que allí se muestran, y la voltaremos para señalar que ya ha sido usada, y estos trabajadores los cogerá el jugador. Una cosa importante es que en el juego, cada vez que ganemos un trabajador de color morado, que son los asesinos, tendremos que robar una carta de sospecha. Así que podría suceder justo en este preciso momento de la ronda del juego. Cuando esto ocurre, deberemos de coger tantas cartas como trabajadores tenemos. Por ejemplo, si hubiéramos usado esta carta, deberíamos de coger una carta de sospecha. Entonces deberíamos de ir al mazo, robar la primera de las cartas y coger el dinero que nos muestre de los impuestos. Recuerda que los impuestos están aquí, así que cogeríamos ese dinero y esta carta iría a la parte superior derecha de nuestro tablero, y es posible que se produjera una inquisición que luego vemos en lo que consiste. Y ahora, y desde el jugador inicial, cada uno de ellos haría una acción o bien pasaría, sabiendo que si no vais a hacer acción y vais a pasar, como máximo solamente os podéis quedar con 3 trabajadores. Si por lo que sea tenéis un exceso de 3 trabajadores, deberíais de eliminar hasta que os quedáis como máximo con 3. Vamos con las acciones que podemos hacer en nuestro turno. La primera sería la acción de desarrollar. Para poder hacer la acción de desarrollar, lo único que tenemos que hacer es colocar 2 trabajadores. Y ya que tiene el fondo blanco, eso significa que podemos colocar cualquier trabajador que queramos. Así que yo podría coger y venirme con un trabajador blanco, por ejemplo, y uno rojo. Una vez hecho eso, tengo que pagar las 4 monedas de plata que devolvería a la reserva, y así ya puedo desarrollar y hacer la acción, que básicamente es coger el edificio que está más a la izquierda y colocarlo en uno de los espacios que tienen un cuadrado punteado, es decir, en cualquiera de estas 6 zonas que veis aquí. Por ejemplo, si nos vamos a fortificar, pues yo podría colocarlo o bien sobre el trabajador, el dibujo trabajador que no tiene ningún color, me cargo esto, que no tiene ningún color, o también podría colocarlo en el que es de color azul. Esto sencillamente se hace para cuando hagamos la acción de fortificar, en este caso, que nos salga más barata. Es decir, la acción de desarrollar sencillamente se utiliza en el juego para abaratar otra de estas 6 acciones que tenemos aquí. Y además, si hemos sacado precisamente este edificio de aquí, va a quedar descubierto un trabajador. En este caso es el trabajador de color blanco. Así que también ganaríamos, al hacer la acción, instantáneamente ese trabajador blanco. La segunda acción que vamos a ver es la de contratar. Y aquí hay 2 opciones. O bien que vamos con un solo trabajador y lo colocamos en la parte izquierda, que podemos ir con cualquier color. Aquí ocurriría una cosa, ya que aquí no ganamos la carta y ganamos sencillamente lo que nos diga en la parte de la carta que tiene la X, o puedo ir con los 2, rojo y de cualquier color, para añadir una carta de ciudadano a las que ya tengo. En este caso, añadir otra más aquí. Vamos a entenderlo ahora mismo cuando veamos las cartas. Por ejemplo, si hago solamente esta acción, elijo una carta de ciudadano, por ejemplo, esta de aquí, que tiene un coste de 2, mirad que abajo están los costes, pagaría 2 monedas y automáticamente gano la parte de la X, es decir, ganaría un trabajador blanco y un trabajador rojo, y esta carta automáticamente desaparecería de aquí.
En el caso de que realice la acción con los dos trabajadores, en vez de activarse lo de la izquierda, se activa lo de la derecha, que es el más. Sencillamente contrato a un ciudadano, al igual que tengo este aquí. Por ejemplo, si quiero contratar a la guardiana de puerta, no tendría ningún coste, así que me la podría llevar. Y en vez de ejecutar esto de aquí arriba, ejecutaría, si tuviese, que lo tiene, es la única carta que tiene de las 5, ese rayito que es precisamente un beneficio instantáneo. Así que ganaría una moneda y esta carta me la llevaría a mi zona de juego. Y desde ahora ya tendría la habilidad de la guardiana activa para el resto de la partida. En esta acción existe una alternativa a pagar el coste de las cartas de ciudadano, y es la siguiente. Tenemos la opción de, en vez de pagar el coste de estas dos posiciones de ciudadanos, de estas dos cartas, podríamos robar una carta de deuda para tenerla ya, en principio, para toda la partida, porque hay maneras de quitársela, pero de esta manera, cogiendo esta carta de deuda, no hacemos el coste de estas cartas y nos llevaríamos estas dos cartas compradas. Vamos ahora con la acción de cazar. En la acción de cazar, si colocamos un trabajador, ganamos una provisión. En el caso de que coloquemos dos trabajadores, ganamos 1 más 2, 3 provisiones. Esto es exactamente igual que contratar. O colocamos solamente el trabajador de la izquierda o colocamos los dos. En comerciar sucede lo mismo. Si colocamos un trabajador, ganamos una moneda. Si colocamos los dos trabajadores, este tiene que ser azul, ganamos las 3 monedas. Vamos ahora con la acción de orar, que por narices tiene que ser con un trabajador negro. Tenemos que pagar 2 monedas de plata a la reserva y una vez hecho eso, tenemos derecho a quitar todos los trabajadores de un espacio de acción. Por ejemplo, podríamos quitar, si hubiera quien atacar, los 3. Pero en este ejemplo lo que vamos a hacer es quitar los 2 de contraatacar que hemos puesto previamente, de contratar, perdón. Así que los quitaríamos. Orar nos sirve prácticamente, pues, para poder repetir acciones que ya hemos hecho durante toda la ronda, porque evidentemente cuando colocamos los trabajadores las acciones van a quedar bloqueadas. Solamente en teoría la podemos hacer una vez por ronda. Orar precisamente lo que hace es eso, con un trabajador negro pagando 2 monedas nos da derecho a quitar todos los trabajadores de una acción entera, ya sea donde haya 1, donde haya 2 o incluso los espacios que hay 3. La siguiente acción es la de conspirar. Para conspirar colocamos cualquier trabajador aquí encima y automáticamente vamos a ganar un trabajador morado. Pero recordad que cada vez que ganamos un trabajador morado tenemos que robar una de estas cartas. La tenemos que voltear y si sale algún número de monedas las cogeremos de la zona de impuestos al igual que hemos hecho durante el setup. Y repito, es posible que se produzca una inquisición que luego lo explicaremos. Vamos a explicar ahora la acción de comisionar, en la que tendría que ir con un trabajador negro, un trabajador verde y un trabajador de cualquier color. Y con esto ya puedo sacar mi monje que esté más a la izquierda. En el momento que lo hago, automáticamente subo 1 en el marcador de color azul. Y este monje lo tengo que ir a colocar al tablero principal. Para ello me fijo en el marcador de color negro, que es la fe, que está situado en el 2. También me fijo si mi paladín me da algún bonus, pero no, solamente me da bonus para el marcador rojo. Así que me quedo con ese 2 y me voy al tablero principal. Y ahora me fijo que con solamente 2 de fe podría coger y colocar al monje en esta zona. Fijaros que aquí tiene 0 como requerimiento, aquí tiene 2, aquí tiene 4, o sea que de aquí para la derecha ya no puedo colocar. Sería o aquí o aquí. Así que, por ejemplo, pues coloco mi monje donde está el trabajador verde y automáticamente lo que hago es precisamente ganar ese trabajador verde. Y con esto terminaría la acción. Sin olvidarnos de pagar las provisiones que hay que pagar cuando sacamos al monje. En este caso, 1. Después
serían 2 y después serían 3 a medida que vamos avanzando. Vamos ahora con la acción de fortificar. Para ello necesitamos trabajador verde y azul y el del medio del color que queramos. Al hacer esto, lo que tenemos que hacer ahora es fijarnos en esta zona de aquí. De izquierda a derecha pondremos cartas de muralla. La primera nos dice que como requisito que tenemos que pagar una provisión y además contener 0, es decir, contener nada de nada, en nuestro track de azul, que el track azul es el de influencia, podemos colocar aquí una carta de muralla. Veis que luego los requisitos se van a ir increciendo, tanto en provisiones como en el track de influencia, si queremos colocar más cartas de muralla. Así que robamos la primera carta del mazo de muralla, le damos la vuelta y lo colocamos aquí. Y automáticamente ganamos lo que nos diga. Es decir, subiremos 1 en nuestro marcador rojo, ganaremos un punto al final de la partida y además también ganamos inmediatamente un trabajador de color blanco. Recordad que nuestro paladín siempre nos da un bonus. En este caso tampoco tiene el bonus de color azul. No lo tenía el negro, solo tiene el rojo, pero es bastante potente. Vamos ahora con la acción de guarnecer, que requiere trabajador rojo-azul y el del medio de cualquier color. Es muy parecida a la de comisionar, solo que aquí vamos a sacar los edificios de color rojo también de izquierda a derecha. Y también vamos a pagar provisiones 1, 2 o 3. Es decir, es prácticamente igual a esta. Solamente que ahora cuando nos vayamos a colocar este edificio, también recordad que subimos 1 en el marcador negro. Y también tenemos que recordar que vamos a utilizar ahora precisamente el poder militar, creo que era, que es el rojo, que estamos en 2, más 4 que nos da el paladín, serían 6. Y si antes nos fijábamos en el valor de color negro, ahora nos fijamos en el valor de color rojo. Hemos dicho que teníamos hasta 6, así que no llegaríamos a este 7, solo podríamos colocar de aquí para allá, en cualquiera de estas 3 zonas que veis aquí. Así que, por ejemplo, yo podría colocar esto aquí y ganar automáticamente un trabajador de color rojo. Y con eso terminaría la acción. Vamos ahora con la acción de absolver, donde tenemos que poner un trabajador azul, uno negro y otro de cualquier color en el medio. Y esto está relacionado con las vasijas de aquí abajo. Vamos a sacarlas de izquierda a derecha y tenemos primero un pago, que son las monedas que hay justo encima, 1, 2 o 3, y tenemos un requisito que es el atributo de influencia, marcador azul, para poder sacarlas. Es decir, para el primero lo voy a sacar sí o sí porque me vale contener 0. Pagaría una moneda y sacaría esta vasija. Si hemos sacado ya varias vasijas, imaginad que hemos sacado estas, necesitaría 3 de influencia para poder hacer esta acción. Si tengo 1, evidentemente no puedo hacerlo. Vamos a poner este ejemplo de aquí. Tengo 1, así que sí que puedo hacer este. Pagaría 2 monedas de plata, así que sacaría la vasija. Y estas vasijas previamente se han colocado por aquí donde yo he querido. Así que cuando yo hago el coste, cumplo el requisito, también subiría 1 en el marcador de color negro y coloco la vasija en el beneficio que yo quiera. Por ejemplo, podría colocarlo aquí para, al igual que la acción de orar, pues desocupar con todos los trabajadores en una acción. Ahí, por ejemplo. O podría quitarme, darle la vuelta a una deuda, podría ganar un trabajador blanco, etcétera, etcétera. En eso consiste la acción. Y vamos ahora con la acción de atacar. Para ello vamos a colocar lo siguiente. Colocamos un trabajador verde, colocamos un trabajador de cualquier color, blanco por ejemplo, y colocamos, que no lo hemos dicho, un trabajador morado. ¿Para qué valen los trabajadores morados? Pues son comodines. Podemos colocar en cualquier lugar. Por ejemplo, aquí para completar la acción de atacar. Y para ello nos vamos a fijar en el marcador rojo, es decir, en la fuerza militar que tenemos. Bueno, militar para atacar la fuerza en general, ¿no? Que está en el número 2. Sabiendo eso, añadimos que podemos pagar 1 de plata para añadir
2 de fuerza de manera virtual. Es decir, no vamos a subirlas aquí, sino que se las añadimos al igual que nuestro paladín, que tiene 4. Es decir, tenemos la opción de, tenemos 2, más 4 virtuales tenemos 6, y por ejemplo, si pagamos una moneda de plata, tendríamos 8, por ejemplo. Podríamos pagar incluso 2 monedas para tener 10. ¿Por qué? Pues porque ahora si nos vamos al tablero, al igual que pasaba antes, nos tenemos que fijar en los valores en rojo. Imaginad que hemos pagado 2 monedas para llegar hasta 10. Eso significa que podemos atacar a este, a este, a este, a este y a este. No podríamos atacar el último porque requiere 11. Así que cualquiera de estos 5 primeros podríamos atacarle. Por ejemplo, si atacamos al campeón de aquí, pues lo que tenemos que hacer es fijarnos arriba a la derecha donde está el rayito, porque vamos a ganar absolutamente todo lo que veis aquí. En este caso sería subir 1 en nuestro atributo de influencia. Esto sería descartar una de las cartas que tenemos, de las que, recordad, las cartas moradas, las que tenemos aquí, estas de aquí, nos podríamos descartar de una de ellas y también ganaríamos un trabajador de color azul. Una vez hecho esto, cogeríamos al campeón y lo colocaríamos boca abajo cerca de nuestro tablero, por si al final de la partida nos daría algún punto. Y ahora vamos con la acción de convertir, que es muy parecida a la de atacar. Para ello rellenamos con los trabajadores correspondientes. Vamos a utilizar también el comodín esta vez para el lugar del trabajador negro. Y una vez que hacemos esto, vamos a intentar convertir uno de los señores o señoritas que tenemos en la zona que acabamos de ver. A diferencia de cuando atacamos, para convertir nos tenemos que fijar en el valor de fe, es decir, en el valor negro. Y si recordáis, nosotros teníamos 4, así que solamente vamos a poder convertir o a la arquera, o a la armera, o al asesino. Así que, por ejemplo, elegimos el asesino. Y esta vez ocurre lo siguiente, nos olvidamos de esto, ya que eso es para atacar, y nos fijamos en esto de aquí. Esto de aquí sencillamente es que, como tenemos el rayo, vamos a ganar inmediatamente 2 subidas en el track. Tenemos que subir 2 veces el marcador rojo, que recordad que era el de fuerza. Y esto de abajo es sencillamente que vamos a ganar puntos de victoria por una cosa determinada al final de la partida. Todas las cartas, si os fijáis, os van a dar puntos de victoria por alguna cosa en concreto. Así que si convertimos esto, lo que hacemos es lo siguiente. Ganamos instantáneamente 2 subidas en fuerza y nos llevamos la carta a nuestro tablero y la colocaremos en esta zona inferior de nuestro tablero, siempre de izquierda a derecha. La primera va a ser gratis, no tienes coste, pero a partir de la segunda, la tercera, la cuarta, etcétera, habría que pagar 1 de plata, 2 de plata, 2 de plata, 3 de plata, en el caso de que queramos convertir a más personajes. Vamos a hablar ahora de ciertos términos. El primero es el de los impuestos. Los impuestos, recordad que eran las platas, las moneditas de plata que estaban por aquí. Tenemos que diferenciar lo siguiente. Si vemos una carta que tenga monedas con una especie de fondo rojo, esas monedas que cogemos las tenemos que coger de aquí, de los impuestos. Fijaros la diferencia con las monedas que no son con sombreado rojo. Esto sería cogido de la reserva y, sin embargo, estas cartas con fondo rojo habría que cogerla de aquí, de la zona de los impuestos. Recordad que cada vez que consigamos un trabajador morado, vamos a tener que robar una carta de sospecha. Y las cartas de sospecha es muy posible que nos vengan con impuestos que vamos a tener que coger de esta zona. En el caso de que, por ejemplo, robemos esta y tengamos que coger 2 de impuestos y solo quede 1, tendremos que coger este y también tendremos que coger otro de la zona general. Y cuando se termine, lo que va a ocurrir es una inquisición. En el momento que ocurre una inquisición, todos testean el número de cartas de sospecha que tienen. Por ejemplo, si un jugador tiene 2 cartas de sospecha y otro tiene 1, pues miramos, nos fijamos en el jugador que tiene más cartas de sospecha, que sería este de aquí. Ese jugador tiene que comerse una carta de deuda, pero a cambio se deshace de la mitad de sus cartas de sospecha, redondeando hacia abajo. En este caso, devolvería esta carta de sospecha.
Una vez hecho eso, se rellenarían los impuestos en base al número de jugadores. Recordad que para 4 jugadores habría 8 monedas. Como hemos visto, durante la partida e incluso durante una inquisición, es posible que ganemos cartas de deuda. Estas cartas de deuda al final de la partida van a restarnos 3 puntos, pero mediante acciones del propio juego vamos a poderle darles la vuelta. Si lo hacemos, en vez de perder 3 puntos, lo que haremos será ganar un punto de victoria al final de la partida. Una vez que todos los jugadores han pasado, llegamos al final de ronda. Para ello lo que tendremos que hacer es mirar si hay alguna carta de ciudadano en la zona de la derecha. Si hubiese alguna, se quitaría, se descartaría. Y luego se empujan todas las que hay hacia la derecha. Y se saca hasta que se completen las 5 posiciones. Hacemos lo mismo con las cartas de forastero. Si hay alguna a la izquierda, la descartamos y movemos todas hacia la parte izquierda. Una vez hecho esto, se sacarían más cartas hasta que se rellenen todos los huecos. Descartamos todas las cartas de taberna usadas. En el caso de que haya algún trabajador en las cartas de favor, se retira y se devuelve a la reserva general. Y por último, retira todos los trabajadores de tu tablero personal. Cuando termine la partida después de 7 rondas, llegará la puntuación. Para ello, primero nos fijaremos en las órdenes del rey completadas, que serían estas 3 cartas de aquí. También sumaremos los puntos de nuestros marcadores de atributo. Y también sumaremos los puntos que hayamos ganado por las diferentes acciones, ya sea los de desarrollar, las de comisionar, las de fortificar, que son las de aquí arriba, o las de aquí abajo, las de absolver, y también las de guarnecer. Si hemos sacado todos esos marcadores, nos darán más o menos puntos. Las deudas pagadas nos sumarán un punto y las no pagadas nos restarán 3 puntos. Por cada 3 platas ganaremos un punto de victoria. Y por último, las cartas que hemos convertido también nos darán puntos de victoria al final de la partida. Y así el jugador con mayor número de puntos de victoria será el ganador. Pues esto es Paladines del Reino del Oeste. Lo primero que hay que decir siempre con estos juegos es la relación que tiene en cuanto a tamaño de la caja, cantidad de componentes, calidad de esos componentes y precio. Creo que no vais a encontrar otra cosa parecida a esto. Caja pequeña, llena a reventar, componentes personalizados y todo por un precio de 40 euros y además lo tenéis en español. O sea, creo que es completamente recomendable, un acierto total por parte de Ediciones Primigenio y que en toda esta saga están funcionando muchísimo y muy bien estos juegos de, pues, que giran en torno a los vikingos, etcétera, etcétera, ¿no? En cuanto a la escalabilidad, tiene un solitario que funciona muy bien, con varios niveles de dificultad, si lo queréis hacer más o menos duro. Funciona perfectamente a 2, funciona perfectamente a 3, funciona perfectamente a 4. Si tenéis mucho AP, aunque es un juego bastante dinámico, pues igual os deberíais de plantar en 3, pero funciona muy muy bien, como digo, es muy dinámico, le vais a coger enseguida el tranquillo, precisamente porque las mecánicas son de exactamente las mismas, incluso la iconografía, el diseñador gráfico es el mismo y si habéis jugado los anteriores vais a tenerlo muy fácil para empezar a jugar a este. Es un poco más evolucionada esta mecánica, le mete más peso, más estrategia, el juego tiene muchísimos caminos, siempre hay a la victoria, siempre hay muchísimas cosas que puedes hacer, siempre tienes donde elegir y pues es un juego completamente recomendable por todo esto que estoy diciendo. En cuanto a la duración, las partidas no son cortas como pasaba con Arquitectos del Oeste. En Arquitectos había partidas en las que podíamos acabar incluso en menos de 1 hora. Este Paladines es algo más largo, hay muchas más cosas que hacer, no es tan sota, caballo y rey como era el anterior. En este juego, de hecho, hay turnos en los que nos podemos bloquear bastante y nos puede salir el AP, porque en un momento dado a lo mejor no cumplimos varios requisitos y tenemos que comernos un poquito la cabeza. Bueno, no siempre va a ser así, durante la partida lo normal es que sea muy dinámico, vas a tener muchas opciones que hacer y enseguida te vas a decidir por una, pero sí que hay algún momento en la que podemos petar un poco, en el sentido de que no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro, ¿qué hago? Hago esto y tal, pero bueno, lo normal es que esto no suceda.
pero estamos hablando de un juego que se puede ir tranquilamente a las 2 horas e incluso más, dependiendo de si jugáis a 4 jugadores. Estamos ante el que es, sin duda para mí, el mejor juego de toda la saga, donde ya han dado un pasito más, han pulido mecánicas, le han dado un poquito más de profundidad y de abanico de opciones, y creo que el resultado es bastante redondo. Si añadís eso a calidad de componentes, tamaño, que últimamente es una locura, y precio, que también es otra locura, creo que es una compra obligada completamente. Amantes del solitario, el solitario funciona muy bien, es muy rápido de jugar, de llevar el solitario, el bot es, pero vamos, o sea, va volado, pum, 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 y tenéis también varios niveles de dificultad, así que completamente recomendable, tanto para jugadores en solitario, para jugadores en pareja y para jugadores sociales que queréis jugar con cuantos más jugadores mejor. Así que súper recomendable este Paladines a la taza, el último juego de Shane Phillips y SJ McDonald. Nos vemos en el siguiente vídeo de Kicking 5. Dadle al like, hacedme comentarios sobre este juego y seguid viendo el canal si os gusta, suscribiros, que siempre ayuda. Un saludo, chao.